Ella solo buscaba un trabajo sencillo para mantener a su familia, pero el destino puso en su camino a un CEO multimillonario. Entre hojas de cálculo y miradas apareció algo que nadie esperaba. Ahora su corazón está en juego, y el de él también. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los tacones altos resonaron en el suelo de mármol del imponente edificio comercial en el corazón financiero de la capital. Isabel Luna se ajustó nerviosamente el único blazer que tenía, comprado en oferta hacía 3 meses, cuando aún creía que sus ahorros le durarían más. Sus dedos se apretaron alrededor de la carpeta que contenía su currículum, mientras estudiaba su discreto reflejo en el espejo del ascensor. Cabello castaño, cuidadosamente atado, maquillaje suave, la postura más segura que podía lograr después de 15 entrevistas fallidas. El panel digital marcaba el piso 40. Las puertas se abrieron a un ambiente sofisticado, donde predominaban los tonos grises y los cristales ahumados. La recepcionista de Dahan Investments la recibió con una mirada analítica con la que ya estaba familiarizada, aquella que decía otro candidato que no durará. «Señorita Luna, el señor Dahan la recibirá en 5 minutos», dijo la recepcionista, señalando una sala de espera con sillones de cuero. Isabel respiró profundamente, intentando calmar los acelerados latidos de su corazón. Esta no. Fue una entrevista más. Fue su última oportunidad antes de tener que admitir la derrota y regresar a su ciudad natal. Las palabras de su madre resonaron en su mente. A veces necesitamos dar un paso atrás para ganar impulso, pero ella no quería dar marcha atrás. No después de ver cómo la pequeña empresa constructora de su familia, construida con tanto sudor, se desmoronaba ante sus ojos. El móvil vibró dentro de su bolso. Era un mensaje de la señora Cecilia, dueña de la pensión donde vivía. «Cariño, no olvides que el alquiler vence pasado mañana». Isabel cerró los ojos por un momento. Sus ahorros apenas le alcanzarían para pasar 2 semanas más en la ciudad. «El señor Dahan la espera», anunció la recepcionista interrumpiendo sus pensamientos. Al entrar a la sala presidencial, Isabel sintió el peso del ambiente. La vista panorámica de la capital sirvió de fondo a una imponente mesa de madera, oscura, donde Breno Dahan, el multimillonario CEO, analizaba algunos documentos. Sin levantar la vista, le hizo un gesto para que se sentara. «En tu currículum dice que dirigiste una empresa de construcción». Su voz profunda llenó la habitación. «¿Por qué te fuiste?» «La empresa quebró», respondió Isabel con sinceridad, sosteniendo su mirada cuando finalmente él levantó la vista. «Era mi negocio familiar. Aprendí sobre resiliencia y adaptación a las malas». Breno Dahan la estudió con interés velado. Alto, de unos 40 y tantos años, exudaba un aura de autoridad natural. Sus ojos verdes tenían una intensidad inquietante. 5 asistentes en un año, comentó reclinándose. ¿Sabes por qué? Me imagino que es un hombre exigente, respondió Isabel manteniendo la compostura. Pero también me imagino que es justo. De lo contrario, su empresa no sería un referente en el mercado. Una casi sonrisa apareció en la comisura de sus labios. ¿Qué te hace pensar que será diferente? Porque no estoy aquí buscando un trampolín para ascender en la empresa ni impresionar a nadie. Estoy aquí porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo reconstruir mi vida. Y cuando tengo una meta, señor Dahan, soy inquebrantable. El silencio que siguió fue denso. Breno la observó como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. Finalmente, cogió una carpeta de la mesa. Inicio inmediato, agenda completa, compromisos internacionales, absoluta discreción, enumeró ampliando el documento. ¿Aún interesado? Isabel cogió la carpeta sintiendo el peso de la oportunidad en sus manos. ¿Cuándo empiezo? Ahora, respondió, volviendo su atención a la computadora portátil. Tu primera tarea es reorganizar la agenda de la próxima semana. Tienes 30 minutos. Sin dudarlo, Isabel abrió la carpeta y comenzó a trabajar. Lo que ella no sabía, mientras se concentraba en los compromisos superpuestos y los conflictos de agenda, era que Breno la estaba observando a través del reflejo de la ventana,
con un destello de curiosidad en su mirada normalmente fría. El juego había comenzado, y para Isabel Luna, perder no era una opción. Las semanas se convirtieron en un torbellino de citas, reuniones y exigencias interminables. Isabel comprendió rápidamente por qué los demás asistentes no se habían resistido. Breno Dahan era más que exigente, era implacable. Cada detalle debía ser perfecto y cada minuto de tu agenda debía ser utilizado con la máxima eficiencia. Pero donde otros vieron una imposibilidad, Isabel vio un desafío. Sus noches en la pequeña pensión las dedicaba a estudiar el mercado financiero, memorizar los nombres de los accionistas y crear hojas de cálculo organizativas cada vez más eficientes. Doña Cecilia, preocupada, a menudo dejaba una taza de té en la puerta de su casa, murmurando algo sobre trabajar demasiado. Una mañana particularmente ocupada, Isabel llegó a la oficina 2 horas antes de lo habitual. Había una reunión importante con inversores internacionales y ella quería asegurarse de que todo saliera perfectamente. Fue entonces cuando notó algo extraño en los números de presentación que usaba Breno. ¿Estás seguro que quieres hacer esto?, preguntó Marina, una de las analistas de mayor edad, al ver a Isabel entrar al despacho del consejero delegado sin ser llamada. Breno estaba al teléfono. Su expresión sombría indicaba una conversación tensa. Al ver a Isabel, hizo un gesto impaciente de despedida. Ella se mantuvo firme, sosteniendo la carpeta con los documentos revisados. «Te llamo luego», finalizó la llamada abruptamente. «Señorita Luna, espero que esto sea importante». «Los números en la presentación son incorrectos», dijo, yendo directo al grano. «La proyección de crecimiento está sobreestimada en un 12%. Si se presenta esto a los inversores, se comprometerá la credibilidad». El silencio que siguió fue glacial. Breno se levantó lentamente. Su imponente altura hacía que el entorno fuera aún más intimidante. «¿Me estás diciendo que el equipo de análisis cometió un error?» «Te digo que anoche hubo una actualización sobre las perspectivas macroeconómicas», dijo Isabel con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Pasé la noche rehaciendo los cálculos. Aquí está la versión corregida con las justificaciones correspondientes». Breno cogió la carpeta y sus ojos verdes recorrieron rápidamente los números. Su expresión permaneció ilegible, pero Isabel notó una ligera tensión en su mandíbula. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó de repente, mirando hacia arriba. La pregunta la tomó por sorpresa. «Porque es mi trabajo», respondió simplemente, «y porque sé lo que es ver cómo algo que construiste se derrumba debido a números mal calculados». Algo cambió en su mirada. Un breve destello de reconocimiento, tal vez comprensión. Sin decir nada, Breno cogió el teléfono y convocó una reunión de emergencia con el equipo de análisis. Esa tarde, durante la presentación a los inversores, Isabel observó desde la puerta cómo se proyectaban los números correctos en la pantalla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Breno la observaba a través del reflejo del cristal. Había algo diferente en su mirada, un respeto tranquilo que antes no había estado allí. A la salida, mientras los inversores se despedían emocionados, Breno se detuvo junto a ella. «Cena conmigo esta noche», dijo en voz baja. No fue una petición, pero tampoco sonó como una orden. Isabel sintió que su corazón daba un vuelco. «No creo que sea apropiado, señor Dahan». «Breno», corrigió con una casi sonrisa en los labios, «y no es una invitación personal. Necesitamos hablar sobre tu ascenso». Antes de que ella pudiera procesar la información, él ya se había alejado para saludar a los últimos inversionistas. Isabel se quedó quieta, sintiendo que algo fundamental había cambiado en ese momento. Lo que ella no sabía era que esa cena sería solo el comienzo de una transformación mucho mayor en su vida, una que ninguna hoja de cálculo o proyección podría haber predicho. El restaurante elegido por Breno estaba en el último piso de uno de los edificios más exclusivos de la capital. Isabel ajustó nerviosamente el sencillo vestido negro que guardaba para emergencias, mientras el maître la conducía a una mesa reservada con vista a la ciudad iluminada.
Breno ya la estaba esperando. Su impecable traje italiano había sido reemplazado por una camisa blanca, con las mangas arremangadas, una interpretación sorprendentemente menos formal del hombre que ella conocía. Se puso de pie cuando la vio. Sus ojos verdes recorrieron su figura con un interés que hizo que su corazón se acelerara. «Llegas tarde», comentó, y una media sonrisa suavizó la crítica. «5 minutos», respondió Isabel sentándose. «Tuve que resolver un problema con el departamento legal antes de irme». «¿La cuestión de los contratos asiáticos?», preguntó arqueando una ceja. «Resuelto. Los documentos estarán en su escritorio mañana por la mañana para que los firme». Breno la estudió por un momento antes de hacerle un gesto al sumiller. «Nunca dejas de trabajar, ¿verdad?» «Mira quién habla», respondió ella sorprendiéndose con su audacia. Su sonrisa se amplió. «Tocado». Hizo una pausa mientras se servía el vino. «Pero no te he traído aquí para hablar de trabajo, o mejor dicho, no solo de trabajo». Isabel sintió que una tensión familiar se instalaba en sus hombros. «La promoción que mencionaste». «Te quiero como coordinadora de proyectos especiales», declaró, con la mirada fija en ella. «Nueva posición, creada específicamente para tu perfil». «¿Por qué?», ella preguntó directamente. «Porque ves más allá de los números, porque no tienes miedo de confrontarme cuando me equivoco. ¿Y por qué?». Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino. «Me intrigas». El aire entre ellos estaba cargado de una tensión diferente. Isabel tomó un sorbo de agua tratando de organizar sus pensamientos. «La gente hablará». «Ya están hablando», se encogió de hombros. «Marina me alertó de los rumores en la oficina. Al parecer, llevamos semanas juntos». Isabel sintió que su rostro se calentaba. «¿Y eso no te preocupa?». «Me preocupa más perder un talento por culpa de los chismes de pasillo». Breno hizo una leve reverencia. «A menos que los rumores sean lo que realmente te molesta». «Lo que me molesta es que parece que no merezco el puesto», respondió con sinceridad. Breno se quedó en silencio por un momento, su intensa mirada estudiando cada detalle de su rostro. «¿Sabes por qué despedí a 5 asistentes en un año?», preguntó de repente. Isabel meneó la cabeza. «Porque todos intentaron complacerme. Tú eres el primero que intenta hacer bien el trabajo», sonrió. «Y eso, Isabel, es mucho más atractivo que cualquier intento de seducción». La cena transcurrió con una conversación sorprendentemente relajada sobre libros, música y viajes. Isabel descubrió a un Breno diferente, un hombre que tocaba el piano en su tiempo libre y coleccionaba primeras ediciones de clásicos literarios. Fue solo cuando llegó el postre que mencionó algo que la tomó por sorpresa. «Mi hija quiere conocerte». Isabel casi se atraganta con el café. «¿Tu hija?». «Livia, 16», explicó con una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Vive con su madre en Londres, pero viene a pasar una temporada conmigo. Al parecer ha oído los mismos rumores que circulan en la oficina. Y ella no está contenta con ello», supuso Isabel. «Ella nunca está contenta con nada de lo que hago», suspiró Breno. «El divorcio fue complicado. Livia tenía 10 años y nunca me perdonó del todo». Había una vulnerabilidad en su voz que Isabel nunca había escuchado antes. Sin pensarlo, extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la de él. «¿Cuándo llega?». «La semana que viene», respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella en un movimiento natural. «Y sí, esa es una invitación para cenar con nosotros». El roce entre sus manos generó una corriente eléctrica que recorrió todo el cuerpo de Isabel. Era la primera vez que se tocaban y la intimidad del momento la asustó. Suavemente retiró la mano. «Breno», comenzó intentando mantener la voz firme. «Necesitamos establecer límites claros. Si voy a aceptar este ascenso, necesito asegurarme de que sea por mi trabajo». La estudió durante un largo momento antes de asentir. «Límites claros», asintió. «Por ahora». El por ahora flotaba en el aire entre ellos cargado de promesas tácitas. Cuando salieron del restaurante, la ciudad brillaba abajo como un mar de estrellas. En el ascensor, Breno se acercó un poco. «Gracias». «Por la cena»,
dijo tratando de romper la tensión. Isabel, su voz era más ronca. No tienes que demostrarle nada a nadie. Ya me lo has demostrado todo. Antes de que pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron. En la acera, mientras esperaba su coche, Breno la sorprendió con un último comentario. Por cierto, el vestido negro te queda perfecto. La noticia del ascenso de Isabel corrió como la pólvora por toda la empresa. Apenas sus pertenencias habían sido trasladadas a la nueva habitación cuando comenzaron las primeras miradas de reojo. Marina, la analista que ya la había advertido, ahora apenas disimulaba su descontento. «Reunión en 5 minutos», anunció Carlo, el director financiero, asomando la cabeza a su oficina. «Breno quiere presentar el nuevo proyecto». Isabel organizó rápidamente sus notas. Como coordinadora de proyectos especiales, su primera tarea sería liderar una iniciativa de expansión internacional, algo que había estado estudiando en secreto desde que asumió como asistente. La sala de reuniones estaba llena cuando ella llegó. Breno ya estaba allí, impecable con su traje grafito, concentrado en su presentación. Sus ojos se encontraron con los de ella brevemente y un destello de reconocimiento pasó entre ellos. «Antes de empezar», dijo, con una voz que exigía atención inmediata, «me gustaría presentarles oficialmente a nuestra nueva coordinadora de proyectos especiales, Isabel Luna. Ella liderará la expansión en el mercado asiático». Un murmullo recorrió la habitación. Rami Saviani, uno de los asesores principales, se aclaró la garganta audiblemente. ¿No es este un proyecto demasiado ambicioso para alguien tan inexperto? Isabel, Breno se volvió hacia ella ignorando el comentario. Por favor, presenta tu análisis preliminar. Con el corazón acelerado pero la voz firme, Isabel comenzó su presentación. Durante las últimas semanas, he estado analizando meticulosamente las oportunidades en el mercado asiático, identificando socios potenciales y calculando riesgos. Mientras presentaba sus datos, noté que su escepticismo inicial se transformaba en interés genuino. «Impresionante», comentó uno de los directores al final. «¿Cuánto tiempo te tomó preparar esto?» «Desde mi primer día como asistente», respondió Isabel con sinceridad. «Siempre creí que estábamos desperdiciando oportunidades en ese mercado. Y por eso es la persona adecuada para liderar el proyecto», concluyó Breno con un toque de orgullo en su voz que no pasó desapercibido. Después de la reunión, mientras organizaba sus notas, Isabel se dio cuenta de que no estaba sola en la sala. Rami Saviani se quedó atrás, con sus ojos fríos fijos en ella. «Sabe, señorita Luna», comenzó con voz melodiosa, «es sorprendente cómo algunas personas pueden ascender tan rápido en el mundo». Isabel mantuvo la mirada firme. «Con trabajo duro y competencia, sí». «Claro, claro», sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Ten cuidado, las caídas desde lugares muy altos pueden ser dolorosas». Antes de que pudiera responder, Breno reapareció en la puerta. Su expresión cambió visiblemente cuando vio a Saviani. «¿Hay algún problema?» «Solo felicito a nuestro nuevo coordinador», respondió Saviani suavemente, dirigiéndose a la salida. «Buena suerte con el proyecto, señorita Luna». Cuando estuvieron solos, Breno cerró la puerta. «¿Qué dijo?» «Nada que no pueda manejar», respondió Isabel mientras organizaba sus carpetas. «Pero imagino que no es mi único admirador». Breno se acercó con expresión tensa. Saviani es peligroso. Se opuso vehementemente a su ascenso a la junta directiva. «¿Por qué?» «Porque me conoce lo suficiente para saber que eres diferente», respondió Breno bajando la voz. «Y eso le asusta». El aire entre ellos se cargó. Isabel podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo tan cerca del suyo. «Breno, lo sé», retrocedió levemente. «Límites claros, pero eso no me quita la preocupación». Un golpe en mismo síntesis. La puerta los interrumpió. Ella era su nueva asistente. «¿Señorita Luna?» «Su hija ya llegó, señor Dahan. Está esperando en la recepción». Isabel vio cómo la tensión se apoderaba de los hombros de Breno. Livia llegó primero.
Parece que decidió sorprenderme, dijo pasándose la mano por el pelo, un raro gesto de nerviosismo. Cena, sigue en pie, añadió Isabel sorprendiéndose por la seguridad en su voz. Conoceré a tu hija, Breno, y también nos ocuparemos de esto. Livia Dahan era la combinación perfecta de los genes privilegiados de sus padres. Alta y elegante como Breno, tenía una belleza clásica que la hacía parecer mayor de sus 16 años. Sus ojos verdes, idénticos a los de su padre, analizaron a Isabel con una mezcla de curiosidad y desconfianza cuando se encontraron en la recepción. «Así que eres ella», fueron sus primeras palabras, con marcado acento británico. Isabel. Luna se presentó extendiendo la mano. «Es un placer finalmente conocerte, Livia». La adolescente ignoró la mano extendida y se volvió hacia su padre. «Pensé que podríamos cenar solos hoy, papá. No nos hemos visto en 6 meses». Breno parecía incómodo, dividido entre su hija e Isabel. «Livia, ya hablamos de esto por teléfono, la cena». «Está bien», intervino Isabel suavemente. «Podemos reprogramarlo. Necesitas este tiempo juntos». «No», respondió Breno con firmeza. «Organizamos esta cena y se celebrará. Livia necesita entender que algunas cosas han cambiado». El adolescente se rió sin humor. «¿Han cambiado? ¿Como cuando decidiste divorciarte de mamá? ¿O cuando nos enviaste a Londres porque tu trabajo era más importante?» «Livia». La voz de Breno adquirió un tono de advertencia. Isabel vio el dolor en los ojos de ambos y tomó una decisión. «¿Qué tal una cita? Podemos cenar todos juntos, pero en un lugar más informal. Conozco una pizzería increíble, sin formalidades ni presiones». Padre e hija la miraron con sorpresa. Fue Livia quien habló primero. «¿Pizza? Papá nunca come pizza». «Entonces es hora de empezar», sonrió Isabel. «A menos que tengas miedo de romper tu impecable dieta, Breno». Un brillo divertido apareció en sus ojos. «Reto aceptado, señorita Luna». La pizzería era exactamente como Isabel la recordaba. Acogedora, con música italiana de fondo y un irresistible olor a pasta fresca. El propietario, el señor Giuseppe, la acogió con su habitual cariño. «Isabel, ¿cuánto tiempo ha pasado?», exclamó en su portugués con fuerte acento. «Y traje compañía». Estaban sentados en una mesa más privada en la parte de atrás. Breno parecía extrañamente fuera de lugar con su costoso traje, pero sus ojos brillaban con diversión mientras observaba su entorno. «¿Cómo se enteró de este lugar?», Livia preguntó, genuinamente curiosa. «Trabajé aquí unos meses cuando llegué a la capital», respondió Isabel con sinceridad. «El señor Giuseppe me ayudó mucho cuando más lo necesitaba». «¿Eras camarera?». El adolescente parecía fascinado. «Entre otras cosas, hice lo necesario para sobrevivir después de que nuestra constructora quebrara». Breno la observó intensamente, como si descubriera una nueva faceta de ella. Livia, a su vez, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo era su empresa constructora? Durante la siguiente hora, Isabel compartió historias sobre el negocio familiar, sobre cómo su padre le había enseñado a leer planos a una edad temprana y sobre sus sueños de expandir el negocio. Livia escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales. «Y ahora trabajas con papá», comentó finalmente, con un tono más suave. «¿No es extraño, después de perderlo todo?» «Livia», intervino Breno, pero Isabel lo detuvo con un gesto. «Es una pregunta válida», le sonrió al adolescente. «Y sí, a veces es raro, pero he aprendido que la vida rara vez sale como la planeamos. Lo que importa es cómo lidiamos con las sorpresas». Un silencio contemplativo cayó sobre la mesa. Lo rompió el señor Giuseppe al traer una pizza margarita, gigante. «La especialidad de la casa», anunció con orgullo. Para sorpresa de todos, fue Breno quien tomó el primer trozo. «Si vamos a romper el protocolo», sonrió, «hagámoslo bien». El resto de la velada transcurrió con una facilidad inesperada. Livia compartió historias sobre su escuela en Londres y sus planes de estudiar arte. Breno, más relajado que de costumbre, contó algunas bromas de su propia adolescencia.
Fue solo cuando estaban disfrutando del tiramisú que Livia hizo la pregunta que claramente la incomodó. ¿Estáis saliendo? Breno casi se atraganta. Con el café. Isabel sintió que su rostro se calentaba. No, respondió ella sinceramente. Somos compañeros de trabajo. Pero a ti te gusta, no era una pregunta. Livia, advirtió Breno suavemente. ¿Qué? En la escuela todos siguen el Instagram de la empresa. La gente habla de ustedes. Isabel sintió que se le hundía el estómago. ¿Cómo esto? Oh, no. Lo sabías. Livia sacó su teléfono celular. Incluso hay un hashtag, Duarte Power Couple. Tus fotos en la última junta de accionistas se hicieron virales. La mañana después de la cena trajo una serie de sorpresas. Isabel llegó a la oficina y encontró su bandeja de entrada de correo electrónico llena de notificaciones. Al parecer, las fotos mencionadas por Livia realmente causaron revuelo en las redes sociales. ¿Señorita Luna? Su asistente, Clara, apareció en la puerta con expresión preocupada. El Departamento de Comunicaciones solicita una reunión urgente y, bueno, creo que deberías ver esto. Clara le entregó su tableta, abierta en un sitio de chismes corporativos. El titular dejó helada a Isabel. Romance de alto nivel. Un CEO multimillonario y su exasistente generan especulaciones. Esto es ridículo, murmuró mientras hojeaba el artículo que especulaba sobre su ascenso meteórico en la empresa. ¿Hay más?, dudó Clara. Algunas personas están, cuestionando tus credenciales. Antes de que Isabel pudiera responder, su celular vibró con un mensaje de Breno. Mi habitación. Ahora. El camino a la presidencia nunca pareció tan largo. Cada mirada, cada susurro de los empleados pesaba sobre sus hombros. Cuando entró en la habitación de Breno, lo encontró en una acalorada discusión con Rami Saviani. Este es exactamente el tipo de exposición que no necesitamos, argumentó Saviani. Los accionistas están nerviosos, Breno. La empresa está a punto de lanzar sus acciones en la bolsa asiática. ¿Y tú permites que tu vida personal se convierta en un circo mediático? Mi vida personal no es asunto tuyo, Rami, respondió Breno con frialdad. Ahí es cuando afecta al valor de nuestras acciones, replicó Saviani, al percatarse finalmente de la presencia de Isabel. Ah, la estrella del momento ha llegado. Señor. Saviani, lo saludó con frialdad profesional. Señorita Luna. Sonrió esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que esté satisfecho con toda esta atención. En realidad, respondió manteniendo la voz tranquila, estaba a punto de sugerir una conferencia de prensa. Ambos hombres la miraron con sorpresa. Una conferencia de prensa centrada exclusivamente en el proyecto de expansión asiática. Continuó. Podemos utilizar esta atención no deseada para destacar lo que realmente importa, los planes de la empresa para el futuro. Breno la miró con una mezcla de orgullo y admiración. Saviani, por el contrario, entrecerró los ojos. Es interesante cómo siempre tienes una respuesta para todo, comentó. Pero sabe, señorita Luna, a veces las respuestas no son suficientes. A veces los secretos que guardamos salen a la luz. ¿Eso es una amenaza, Rami? Breno dio un paso adelante y habló en voz peligrosamente baja. Imagínese, rió suavemente Saviani. Solo una observación amistosa. Disculpe. Cuando estuvieron solos, Breno dejó escapar un profundo suspiro. Lo siento. Saviani ha estado complicado últimamente. Él sabe algo, comentó Isabel pensativa. Algo que podría hacernos daño. ¿A nosotros? Breno arqueó una ceja. La empresa, corrigió rápidamente, sonrojándose. Perjudicar a la empresa. Se acercó más, sus ojos verdes intensos. Isabel, sobre lo de anoche... Estuvo bien, lo interrumpió ella. Livia es una chica increíble, difícil, pero increíble. A ella le gustaste, sonrió. Breno, dijo que eres sorprendentemente normal para alguien que trabaja en finanzas. Isabel se rió, pero pronto se puso seria. Breno, tenemos que lidiar con esta situación. Las especulaciones, los rumores. Lo sé, se pasó la mano por...
El pelo, un gesto que ella ya reconoció como una señal de preocupación. Pero tu idea para la conferencia de prensa es buena, podemos... Fue interrumpido por un golpe en la puerta. Clara entró pálida. Señorita Luna, disculpe la interrupción, pero llegó esto para usted. Ella le entregó un sobre marrón, sin remitente. Isabel lo abrió sintiendo que el corazón se le aceleraba al ver su contenido. Fotos antiguas de la empresa constructora de su familia, documentos internos y una nota mecanografiada. Algunas quiebras son más planificadas que otras. Pregúntale a tu jefe sobre el proyecto Fénix, 2019. Isabel notó el cambio inmediato en la postura de Breno cuando leyó la nota sobre el proyecto Fénix. Sus hombros se tensaron, su mandíbula se apretó y algo oscuro brilló en sus ojos. Clara, llamó sin levantar la vista de sus documentos, cancela mis citas de la tarde. Cuando estaban solos, el silencio pesaba como plomo. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho. ¿Qué es el proyecto Fénix? Su voz salió más firme de lo esperado. Breno caminó hacia la ventana, de espaldas a ella. Un error. Uno de los mayores errores de mi vida. ¿Tiene algo que ver con la quiebra de mi empresa constructora? Se giró lentamente. Isabel, responde la pregunta, exigió ella, con las manos ligeramente temblorosas. En 2019, Dahan Investments participó en una serie de adquisiciones estratégicas. Comenzó con voz controlada. El objetivo era reestructurar el sector de la construcción en algunas regiones del país. ¿Reestructurar? Isabel sintió un sabor amargo en la boca. ¿Te refieres a destruir empresas más pequeñas? Ese no era el objetivo. Se acercó. Breno, pero ella retrocedió. El plan era crear un conglomerado fuerte, capaz de competir internacionalmente. Se constituirían algunas empresas más pequeñas, otros quedarían en quiebra, añadió, y la comprensión la golpeó, como un puñetazo, como el nuestro. No lo sabía. Se pasó la mano por el pelo con frustración. Saviani lideraba el proyecto. Cuando descubrí los métodos que utilizaba, ya era demasiado tarde. Isabel sintió que el mundo giraba. Todas las noches de insomnio, todas las lágrimas de su padre, toda la desesperación de la familia, todo parte de un proyecto estratégico. Eso me está amenazando, murmuró. Él sabe que si me entero... Isabel, Breno intentó acercarse de nuevo. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? Ella explotó. ¿Cómo destruiste la vida de mi familia? ¿Cómo te sentaste frente a mí en una entrevista de trabajo sabiendo lo que tu empresa había hecho? No sabía que era tu empresa. Levantó la voz. Me enteré más tarde, después de... ¿Después de qué? Después de involucrarse emocionalmente. Después de darse cuenta de que su víctima tenía rostro y nombre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como espadas. Breno parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Qué más me ocultaste? Ella preguntó con voz temblorosa. Nada, respondió pasándose una mano por el rostro cansado. Pero hay algo que debes saber sobre Saviani. No solo intenta perjudicarte, quiere vender la empresa. Isabel parpadeó, confundida. ¿Qué? Un grupo chino está interesado en comprar Dahan Investments. Saviani lleva meses presionando a la junta directiva. Su ascenso, el proyecto de expansión asiática, todo esto amenaza sus planes. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque quería protegerte. Dio un paso adelante. Porque cada vez que te veo, cada momento que paso contigo, siento más... No, levantó la mano y lo detuvo. No hagas eso. No intentes convertir esto en una historia de amor para suavizar lo que pasó. No estoy tratando de endulzar nada, argumentó Breno. Estoy intentando corregir mis errores. Por eso creé tu puesto. Por eso te confié el proyecto de expansión. Quiero usar mi poder para hacer algo bien, esta vez. Isabel cerró los ojos por un momento, tratando de organizar sus pensamientos. Cuando los abrió de nuevo, su decisión ya estaba tomada. Seguiré con el proyecto, declaró sorprendiéndolo. No por ti, sino porque cientos de empleos dependen de ello.
pero Breno lo miró fijamente. Nuestros límites ahora están más que claros. Son insuperables. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una última cosa. Investigaré cada detalle del proyecto Fénix, cada documento, cada decisión. Y si descubro que mentiste en algo más... Lo sé, respondió suavemente. Te vas. En el pasillo, Isabel mantuvo su postura, firme hasta llegar al baño. Solo entonces, encerrada en una cabaña, permitió que las lágrimas cayeran. Tu celular vibró. Un mensaje de Livia. Necesito contarte algo importante sobre Saviani. ¿Podemos vernos? El café elegido por Livia. Estaba lejos del centro financiero, un lugar discreto donde nadie reconocería a la hija del poderoso Breno Dahan. La adolescente ya la estaba esperando en una mesa del fondo, jugando nerviosamente con su chai latte. Gracias por venir, dijo Livia mientras Isabel se sentaba. Sé que debes estar odiándome ahora mismo. ¿Por qué debería odiarte? Porque mi padre destruyó su empresa, respondió directamente. Los oí discutir. Las paredes de la oficina no son tan gruesas como parecen. Isabel estudió a Pi, la joven que tenía delante. Había una madurez en sus ojos verdes que iba más allá de sus 16 años. No te odio, Livia. Nada de esto es culpa tuya. Pero puedo ayudar a solucionarlo. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Saviani trabajaba con mi madre antes del divorcio. Él no es quien mi padre cree que es. Isabel sintió un escalofrío recorriendo su columna. ¿Cómo esto? ¿Recuerdas cuando dije que me enviaron a Londres? No fue solo por el trabajo. «Ta de papá», dijo Livia con una profunda respiración. Fue porque Saviani estaba chantajeando a mi madre. Descubrió algo sobre ella, algo que podría arruinar su carrera como jueza. ¿Tu madre es juez? Lo era. Ahora es jueza, dijo Livia, tomando un sorbo de chai. El caso que ella juzgaba involucraba a una de las empresas de Saviani. Él quería que ella cambiara su voto. ¿Y ella ha cambiado? No. Un destello de orgullo cruzó por los ojos del adolescente. Por eso se volvió contra nuestra familia. El divorcio de mis padres no fue solo por el trabajo de papá. Fue Saviani quien sembró la discordia, manipulando la información y creando situaciones. Isabel procesó la información lentamente. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque vi la forma en que miras a mi padre, respondió Livia con sorprendente honestidad. Y la forma en que te mira es diferente, real, y Saviani intentará destruir eso, igual que intentó destruir a mis padres. Livia, empezó Isabel, pero la adolescente la interrumpió. No, escúchame. Encontré algo en la vieja computadora de mamá. Correos, documentos. Saviani no solo quiere vender la empresa, quiere venganza. ¿El proyecto Fénix? Eso fue solo el 1900 principio. ¿Qué quieres decir? Tiene un plan más ambicioso. La venta al grupo chino es una fachada. En realidad, quiere fragmentar la empresa, venderla en partes. Destruir el legado de papá igual que destruyó otras empresas. Isabel sintió que se le apretaba el corazón. ¿Tu padre sabe sobre esto? No. Livia se mordió el labio. De alguna manera, todavía confía en Saviani. Cree que sabe lo que hace. Pero no es así. ¿Por qué no se lo dices? Porque no me escuchaba. La amargura en su voz era palpable. No después de todo, pero a ti, él te escucha. A ti te respeta. Isabel observaba la ciudad a través de la ventana del café, su mente trabajando rápidamente. Los documentos que mencionaste ya están aquí. Livia sacó un pendrive de su bolso. Copié todo antes de venir. Es más, encontré registros de otras empresas que fueron destruidas como la suya. Todas seguían el mismo patrón. Con 1900 manos ligeramente temblorosas, Isabel tomó la memoria USB. Esto es muy peligroso, Livia. Si Saviani se entera... He vivido con miedo de él durante demasiado tiempo, dijo la adolescente levantando la barbilla, un gesto tan parecido al de su padre que le dolió. Ahora quiero justicia, para mi familia y para la tuya. En ese momento, mirando a la joven decidida que tenía frente a ella,
Isabel comprendió algo fundamental. A veces el amor se manifiesta de las formas más inesperadas, y a veces son precisamente aquellos que más daño nos han hecho quienes merecen una segunda oportunidad. Hay una cosa más, añadió Livia vacilante. Papá intentó detener el proyecto Fénix cuando descubrió la verdad. Hay registros de reuniones, discusiones acaloradas. En realidad, no sabía nada de tu empresa, Isabel. Y cuando lo descubrió, bueno, deberías ver los correos electrónicos que envió a la junta directiva. Isabel sintió que algo cálido se extendía por su pecho, una mezcla de esperanza y miedo. Su móvil vibró. Un mensaje de Breno. Necesitamos hablar. Descubrí algo sobre Saviani. Es urgente. El ático de Breno tenía una de las vistas más impresionantes de la capital, pero Isabel apenas notó la ciudad iluminada mientras subía el ascensor. Su mente estaba concentrada en la memoria USB que llevaba en el bolso y en las revelaciones de Livia. Cuando las puertas se abrieron, encontró a Breno en su oficina privada, rodeado de documentos. «Siento llamarte aquí», dijo mirando hacia arriba, «pero no podía arriesgarme a hablar de ello en la oficina». «Yo también tengo algo que mostrarte», respondió ella, sacando la memoria USB de su bolso. Breno frunció el ceño. «¿Qué es eso? Tu hija es más perspicaz de lo que crees», dijo Isabel acercándose a la mesa, y al parecer heredó su talento para la investigación. Mientras conectaba el pendrive a la computadora, explicó todo lo que Livia había revelado sobre Saviani, el divorcio y los verdaderos planes para la empresa. Breno escuchaba con creciente atención, su expresión cambiando de sorpresa a ira contenida. «Él usó a mi familia», murmuró, pasándose una mano por el cabello. «Todo este tiempo...» «Hay más». Isabel abrió una carpeta de correo electrónico. «Livia se enteró de tus intentos de detener el proyecto Fénix. ¿Por qué no me lo dijiste?» Breno la miró durante un largo rato antes de responder. «Porque me avergüenzo profundamente de no haberlo logrado. Cuando descubrí lo que estaba pasando, intenté revertir el proceso, pero Saviani ya había convencido a la mayoría de la junta directiva. Yo era minoría en mi propia empresa. ¿Cómo es posible? Tú eres el director ejecutivo. La estructura accionarial es compleja». Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Tras la salida a bolsa de la empresa, mi poder de decisión se vio limitado en ciertos asuntos. Saviani fue construyendo su influencia con paciencia, conquistando a los accionistas uno a uno. Isabel observó su espalda tensa, la postura que cargaba el peso de las decisiones y los arrepentimientos. ¿Qué descubriste sobre él? Breno se dio la vuelta y cogió una carpeta de su escritorio. Esto llegó hoy a través de un contacto en la policía. Saviani no solo planea desmantelar Dahan Investments, tiene vínculos con una red internacional, de lavado de dinero. ¿Cómo? Las empresas que destruyó no fueron elegidas al azar, extendió Breno unos documentos sobre la mesa. Eran piezas de un rompecabezas más grande. Cada quiebra generaba oportunidades para comprar activos infravalorados, que luego se revendían a un precio inflado a empresas fantasma en el extranjero. Isabel sintió que se le revolvía el estómago. Nuestra empresa constructora fue una de las víctimas, añadió en voz baja. Isabel, sé que las palabras no son suficientes, pero te prometo que solucionaré esto. Todas las familias afectadas serán compensadas. Ella estudió su rostro, buscando señales de manipulación, pero solo encontró pura sinceridad. ¿Cómo podemos detenerlo? Con esto, Breno señaló la unidad flash. Y con los documentos que tengo. Pero tenemos que actuar con rapidez. La junta de accionistas es en 3 días, y Saviani intentará forzar una votación sobre la venta. No se rendirá fácilmente, reflexionó Isabel. La gente como él siempre tiene un plan B. Lo sé. Breno se acercó y bajó la voz. Por eso necesito que confíes en mí. Completamente, sin reservas. Isabel sintió que su corazón se aceleraba por la proximidad. ¿Cómo puedo confiar después de todo? Porque a pesar de todos mis errores, nunca he mentido sobre lo que siento. Por ti, respondió con sus intensos ojos verdes. Y porque ahora, más que nunca,
Nos necesitamos unos a otros. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Isabel podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la fuerza magnética que siempre los atraía el uno al otro. Pero antes de que pudiera contestar, sonó su celular. Era Clara, su asistente. «¿Señorita Luna?» Su voz era temblorosa. «Alguien entró en tu oficina. Todos los archivos del proyecto asiático desaparecieron». Breno, que podía escuchar la conversación, inmediatamente sacó su propio teléfono celular. «Voy a llamar a seguridad». «Hay más», continuó Clara. «Encontraron algo en tu escritorio, una foto vieja de tu familia, con una X roja en ella». Isabel sintió que se le helaba la sangre. «Clara, sal de ahí ahora mismo. No toques nada y no hables con nadie». Cuando colgó encontró a Breno ya con la chaqueta puesta. «Iré contigo». «No», lo detuvo ella. «Saviani nos está vigilando. Si vamos juntos, confirmaremos todas sus sospechas. No dejaré que enfrentes esto sola». «No estoy sola», tomó la memoria USB y los documentos. «Tengo pruebas. Y lo más importante, tengo un plan». Breno la estudió por un momento antes de asentir. «De acuerdo, pero ten cuidado. Saviani es peligroso cuando está acorralado». En la puerta del ascensor se detuvo. «¿Breno?» «¿Sí?» «Confío en ti», dijo simplemente antes de que las puertas se cerraran. Lo que no vio fue la sonrisa que iluminó su rostro, la primera sonrisa real en semanas. Nunca imaginó que en ese mismo momento Livia estaba enviando documentos comprometedores a varios periodistas de investigación, asegurando que la verdad sobre Saviani no pudiera ser enterrada. La oficina de Isabel era un caos controlado cuando ella llegó. El personal de seguridad acordonó el área mientras los forenses policiales recogían evidencia. Clara la esperaba en el pasillo, pálida pero serena. «La semana pasada pude realizar copias de seguridad seguras del proyecto», le informó inmediatamente su asistente. «No lo perdimos todo». Isabel sonrió agradecida por la competencia de Tusentas, la joven. «Buen trabajo, Clara. Ahora necesito que hagas algo aún más importante». Mientras daba instrucciones específicas a su asistente, Isabel observaba el movimiento en la oficina. Algo no encajaba. La invasión parecía demasiado teatral, como si quisieran que ella encontrara exactamente lo que encontró. Su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. «Bóveda 237, Banco Central». «La verdad que buscas está ahí. Corre». Isabel frunció el ceño, pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello, Marina apareció en el pasillo. «El Consejo Directivo ha convocado una reunión extraordinaria», anunció la analista con tono preocupado. «Para mañana por la mañana». «¿Mañana?» Isabel sintió que se le hundía el estómago. «Pero la asamblea sería dentro de 3 días». Saviani logró adelantarlo. Argumentó urgencia debido a circunstancias extraordinarias. Isabel miró su reloj. Eran casi las 7 p.m. El Banco Central cerraría en 1 hora. Su mente trabajaba rápidamente, conectando los puntos. «Clara», llamó a su asistente, «ejecuta el plan que discutimos. Marina, necesito que te encargues de la presentación del proyecto mañana». «Pero», empezó a protestar Marina. «Confía en mí», interrumpió Isabel. «Conoces las cifras tan bien como yo. Y lo más importante, Saviani no sospecha de ti». Mientras se dirigía al Banco Central, Isabel llamó a Breno. Saviani adelantó la reunión. Le informó tan pronto como él. Respondió: «Lo sé», dijo con voz tensa. «Estoy intentando revertirlo, pero...». «No», lo interrumpió ella. «Déjalo pasar, tengo una pista sobre algo en el Banco Central. Bóveda 237. Como usted, recibí un mensaje anónimo. Breno, ¿y si hay más pruebas? Documentos que Saviani guardó como garantía». Hubo un momento de silencio. «Ten cuidado, podría ser una trampa. O podría ser nuestra única oportunidad». El Banco Central estaba a punto de cerrar cuando ella llegó. Utilizando sus contactos y un poder notarial de emergencia que le envió Breno, obtuvo acceso a la zona segura.
237 estaba al final de Minamensins, un pasillo tranquilo. Sus manos temblaron ligeramente mientras insertaba la llave. Dentro, encontró una carpeta vieja con el logotipo de Dahan Investments. Se le hundió el corazón cuando vio la primera página. Era el contrato original del proyecto Fénix, con notas escritas a mano en los márgenes. Pero había más, mucho más. Extractos bancarios, transferencias internacionales, una compleja red de empresas fantasma. Y algo que le heló la sangre: fotos. Decenas de ellas muestran a Saviani con conocidos empresarios, todos ellos implicados en escándalos de corrupción. Su celular vibró otra vez. Otro mensaje del número desconocido. Ahora lo sabes. Úsalo sabiamente. Cuando salió del banco, la noche ya había caído sobre la ciudad. En el coche llamó a Livia. Funcionó, respondió el adolescente al primer timbre. Los periodistas están como locos con los documentos. Debería salir. En los periódicos mañana por la mañana. Buen trabajo, sonrió Isabel. ¿Sabe tu padre que fuiste tú quien envió el mensaje sobre la caja fuerte? No, se rió Livia, pero lo descubrirá eventualmente. De repente aparecieron unas luces altas en su espejo retrovisor. Un coche negro se acercaba a gran velocidad. Livia, tengo que irme, dijo rápidamente. Llama a tu padre. Dile que vuelvo a la oficina. El coche que iba detrás de ella aceleró y se acercó peligrosamente. Isabel mantuvo la calma, maniobró entre los carriles, intentando mantener la distancia. Sonó su móvil. Era Breno. Isabel, ¿dónde estás? Su voz era urgente. Saviani se enteró de lo de los periodistas. Él es. La llamada se cortó cuando el auto que iba detrás lo golpeó levemente por detrás. Isabel apretó fuertemente el volante, con el corazón latiéndole con fuerza. Las calles estaban casi desiertas en esa zona de la ciudad. Fue entonces cuando vio las luces del edificio de Dahan Investments más adelante. Con una maniobra arriesgada, ingresó al estacionamiento subterráneo. El coche negro pasó directamente, pero ella sabía que no estaba segura. En el ascensor, apretando el maletín contra el pecho, Isabel intentaba controlar su respiración. Las pruebas que llevaba consigo podrían destruir no solo a Saviani, sino toda una red de corrupción. Ahora ella entendía por qué él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para detenerla. Las puertas se abrieron en el piso presidencial. Breno la estaba esperando en el pasillo. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. «Gracias a Dios», murmuró, atrayéndola hacia sus brazos. Esta vez no pudo resistir el abrazo. Ella enterró su cara en su pecho, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Tenemos que actuar rápido», dijo ella, alejándose ligeramente. «La reunión es mañana y...» Fue interrumpida por el sonido de unos aplausos lentos. Rami Saviani emergió de las sombras del pasillo con una fría sonrisa en los labios. «Qué escena tan conmovedora», comentó. «Es una lástima que esto tenga que terminar aquí». Breno instintivamente colocó a Isabel detrás de él, con la mirada fija en Saviani, que avanzaba por el pasillo con una calma inquietante. «Se acabó, Rami», declaró Breno con voz firme. «Tenemos todas las pruebas». «¿Evidencia?» Saviani se rió un sonido sin humor. «Siempre has sido tan ingenuo, Breno. ¿De verdad crees que guardaría documentos comprometedores en una bóveda de banco? Eso fue solo un cebo». Isabel apretó la carpeta contra su pecho. «Entonces, ¿por qué intentaste impedirme llegar aquí?» «Para crear urgencia, pánico», sonrió satisfecho. «Para hacerte cometer errores, como por ejemplo, reunir todos los documentos verdaderamente importantes en un solo lugar». Señaló la carpeta que ella tenía en las manos. Breno se tensó visiblemente. «Los periodistas ya tienen la información». «Ah, sí, pequeña Livia», suspiró Saviani. «Tan predecible como su padre. ¿Pero de verdad crees que no vigilaba cada uno de sus movimientos, cada correo, cada archivo que enviaba?» Su sonrisa se amplió cuando vio la preocupación en los ojos de Breno. Los periodistas recibieron archivos corruptos y ahora, gracias,
A la señora Luna tengo acceso a todas las pruebas originales. No la tocarás, dijo Breno dando un paso adelante. No lo necesito, respondió Saviani suavemente. Ella me entregará el expediente voluntariamente. De lo contrario, cierta información sobre el juez Dahan podría filtrarse a la prensa mañana. Isabel sintió que Breno se congelaba a su lado. La madre de Livia. Hay un secreto interesante, añadió Saviani. Algo que arruinaría no solo su carrera, sino su vida, y la de su hija. No tienes pruebas, argumentó Breno, pero había un tono de incertidumbre en su voz. ¿No? Saviani sacó su celular del bolsillo mostrando un video. Elena siempre ha sido descuidada con su vida personal. Breno palideció al ver el contenido de la pantalla. Isabel podía sentir la tensión emanando de él en oleadas. La elección es suya, señorita Luna. Saviani extendió su mano. La carpeta de este vídeo. Así de simple. Isabel miró a Breno viendo el conflicto en sus ojos. Pensó en Livia, la valiente adolescente que arriesgó todo para ayudarlos. Entonces, algo hizo clic en su mente. No, declaró ella con firmeza. Saviani. Arqueó una ceja. ¿No? Cometiste un error, dijo Isabel dando un paso adelante. Varios en realidad. Primero, subestimó a Livia. Ella no envió los archivos por correo electrónico. Una sombra de duda cruzó el rostro de Saviani. Segundo, continuó ganando confianza. Ese coche que me siguió, demasiado predecible. Sabía que intentarías algo así. Por eso Clara ya estaba preparada. Como si fuera una señal, las luces del pasillo parpadearon. Saviani miró a su alrededor confundido. Y tercero, sonrió Isabel, ¿de verdad crees que llevaría conmigo los documentos originales? En ese momento, las pantallas de las computadoras a nuestro alrededor se iluminaron simultáneamente. En cada uno de ellos empezaron a aparecer documentos, fotografías, registros bancarios, todos los archivos que Isabel había encontrado en la caja fuerte. Clara es muy buena con la tecnología, explicó Isabel. Mientras me seguías, ella estaba pirateando el sistema interno de la empresa. Todas las computadoras, todos los servidores y todas las tabletas conectadas a la red de Dahan Investments están recibiendo esta información ahora mismo. Imposible, murmuró Saviani mientras su rostro palidecía. ¿Qué pasa con ese vídeo? Ella continuó. La jueza Elena Dahan autorizó personalmente su publicación hace 10 minutos. Prefirió afrontar el escándalo antes que seguir siendo chantajeada. Breno la miró con una mezcla de admiración y sorpresa. ¿Planeaste todo esto? No estoy sola, sonrió. Tu hija es realmente brillante. Fue idea suya usar la red interna de la empresa. El sonido de los ascensores llegando llenó el pasillo. Las puertas se abrieron y aparecieron agentes de la Policía Federal y, para sorpresa de todos, la propia Elena Dahan. Rami Saviani, anunció la jueza con voz aguda, estás arrestado por chantaje, extorsión y conspiración. Mientras los policías avanzaban, Saviani miraba a Isabel con una mezcla de odio y respeto. Impresionante, señorita Luna. Usted gana. No, respondió ella. Ganamos. Como familia. Breno entrelazó sus dedos con los de ella, apretando suavemente. En el otro ascensor apareció Livia, corriendo a abrazar a sus padres. Por un momento, al observar la escena, Isabel sintió una punzada de añoranza por su propia familia. «¡Oye!», gritó Livia, extendiendo el brazo. «Ahora tú también eres parte de esto». A la mañana siguiente, amaneció con los periódicos informando de la caída de Rami Saviani. Los titulares detallaban el esquema de corrupción, las empresas destruidas, la red de chantaje. Dahan Investments estuvo en el centro de la tormenta mediática, pero de una manera inesperadamente positiva, como la empresa que ayudó a desmantelar uno de los mayores esquemas de corrupción corporativa del país. Isabel observaba la ciudad desde su nueva oficina, ahora como directora de responsabilidad social. El cambio de posición había sido idea de Breno, una forma de comenzar a reparar los daños causados por el proyecto Fénix.
Primera reunión en 10 minutos, anunció Clara, entrando con una carpeta. Están llegando representantes de las familias afectadas. Entre ellos, Isabel sabía, estaban sus propios padres. Breno había insistido en que fueran ellos los primeros en ser compensados, pero ella quería más que una compensación económica. Quería una reconstrucción, un nuevo comienzo. El proyecto de vivienda asequible está listo para ser presentado, continuó Clara. Y Breno, quiero decir, el señor Dahan me pidió que le recordara la cena de hoy. Isabel sonrió al notar el descuido formal de su asistente. En las últimas semanas, desde la detención de Saviani, muchas cosas han cambiado. La relación con Breno, hasta entonces frenada por límites profesionales y heridas del pasado, floreció de forma natural. ¿Isabel? Una voz familiar llamó desde la puerta. Su padre, Yamil Luna, estaba allí, luciendo más pequeño y mayor de lo que recordaba, pero con un nuevo brillo en sus ojos. «Papá», corrió a abrazarlo, oliendo el familiar aroma de la loción después del afeitado mezclada con café. «Llegaste temprano. Tu madre está abajo hablando con Livia», sonrió. «Esa chica es imposible de resistir». «Tiene ese efecto en la gente», coincidió Isabel recordando cómo Livia prácticamente había adoptado a sus padres desde que los conoció. Entonces, su padre miró alrededor de la impresionante oficina. Director de responsabilidad social. «Es más que un título, padre», lo guió hacia la ventana. «¿Ves ese terreno de allá? Será nuestro primer proyecto. Viviendas sociales construidas con tecnología sostenible. ¿Y adivinen a quién quiero como consultor técnico?» Los ojos de Jamil brillaron. «¿Me estás ofreciendo un trabajo, hija?» «Estoy ofreciendo una asociación», corrigió. «Tu experiencia en construcción combinada con los recursos de Dahan Investments, podemos marcar la diferencia, papá». Antes de que pudiera responder, Breno apareció en la puerta, seguido por la madre de Livia e Isabel. «Perdón por interrumpir». Sonrió, pero pensé que a todos les gustaría ver esto. En la televisión de la sala de reuniones, un reportaje mostró la detención de otros empresarios vinculados al esquema de Saviani. El periodista destacó cómo el caso había inspirado a otras empresas a revisar sus prácticas corporativas. «Y pensar que empezó con una entrevista de trabajo», comentó Livia, dándole un codazo a Isabel. En realidad, Breno se acercó y le tomó la mano. Comenzó con una persona lo suficientemente valiente como para enfrentarse a un director ejecutivo imposible. Y lo suficientemente terca como para no rendirse, añadió Elena Dahan, entrando en la habitación. La exesposa de Breno ahora tenía una presencia frecuente en la empresa, ayudando a reestructurar el departamento legal. Isabel observó al grupo que la rodeaba, su familia de sangre y la familia que el destino le había traído. Al principio, solo quería un trabajo para sobrevivir. Ahora tenía un propósito mucho mayor. «La reunión familiar empieza en 5 minutos», le recordó Clara con suavidad. «Vamos juntos», decidió Breno sorprendiendo a todos. No como empresa y clientes, sino como personas que intentan arreglar el pasado y construir algo mejor. Mientras caminaban hacia la sala de reuniones, Isabel sintió que Livia entrelazaba su brazo con el de ella. «¿Sabes?», comentó el adolescente, «para alguien que solo quería un trabajo sencillo, has logrado mucho más». «Sí», sonrió Isabel, viendo a Breno liderar el grupo, a su padre discutiendo con entusiasmo proyectos de construcción, a su madre y a Elena intercambiando recetas. «A veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, incluso cuando pensamos que queremos algo más». «Y a veces», añadió Livia con una sonrisa cómplice, «un CEO imposible es exactamente lo que necesitamos para cambiar nuestra historia». Han pasado 6 meses desde la caída de Saviani. Dahan Investments se había transformado por completo, y no solo en su estructura corporativa. La oficina, antes fría e impersonal, ahora latía con una energía diferente. En lugar de miedo y competencia depredadora, hubo cooperación y propósito. Isabel observó la maqueta del primer complejo de viviendas del proyecto social, orgullosa de los avances. Su padre,
ahora consultor técnico oficial, había revolucionado el diseño original, incorporando soluciones sostenibles que reducirían los costes de mantenimiento para las familias. La primera fase está casi lista, comentó Yamil, ajustando algunos detalles del modelo. Las familias podrán mudarse en 2 semanas. Y las inscripciones para el segundo proyecto ya han superado nuestras expectativas, añadió Clara, consultando su tableta. Más de 3.000 familias interesadas. Isabel sonrió recordando cómo empezó todo. La idea inicial de compensación había evolucionado hacia algo mucho más grande. Un programa de transformación social que combinaba vivienda, educación y oportunidades de empleo. ¿Señorita Luna? Clara la llamó de nuevo. Ya llegó la furgoneta con los adolescentes del proyecto. Están esperando la visita guiada. El proyecto que más le tocó el corazón. Un programa de mentoría para estudiantes de secundaria inspirado en su propia historia. Cada semana grupos de estudiantes visitaban la empresa para conocer diferentes carreras y posibilidades. Cuando llegó al vestíbulo, encontró a Livia ya conversando animadamente con los adolescentes. La hija de Breno se había convertido en una especie de embajadora informal del programa, usando su propia experiencia para conectarse con los jóvenes. Y entonces, Isabel literalmente hackeó el sistema de la empresa, decía Livia, provocando la risa de los adolescentes. Quiero decir, técnicamente era Clara, pero aún así... Livia, la interrumpió Isabel divertida, creo que podemos saltarnos esa parte de la historia, pero esa es la mejor parte. Uno de los adolescentes protestó. Todos ya conocen la historia del director que empezó como asistente, pero nadie cuenta los detalles legales. Los detalles legales, comentó una voz familiar desde la puerta, incluyen mucha dedicación y trabajo duro. Breno se acercó al grupo, sorprendentemente informal para ser viernes, sin corbata y con las mangas arremangadas. Los adolescentes se enderezaron inmediatamente, impresionados por la presencia del director ejecutivo. Pero el señor Dahan olvidó mencionar la parte en la que también tuvo que aprender a comer pizza, bromeó Livia, haciendo reír a todos nuevamente. La visita continuó por los diferentes departamentos, con los jóvenes absorbiendo cada detalle. Isabel notó cómo algunos miraban con asombro a Clara, explicando los sistemas tecnológicos. Otros estaban interesados en la ingeniería con Yamil y algunos estaban fascinados por los temas legales presentados por Elena. «Me recuerdan a ti», comentó Breno en voz baja, acercándose mientras los adolescentes participaban en una actividad. Ese brillo en los ojos, el deseo de aprender. «Solo espero que no tengan que pasar por lo que yo pasé», respondió mientras observaba a una niña que tomaba notas furiosamente. «No pasarán», aseguró tomándole la mano discretamente. «Por eso estamos aquí». El tacto entre ellos, antes contenido y vacilante, ahora era tan natural como respirar. En los últimos meses su relación había florecido junto con los proyectos de la empresa. Ya no era un secreto, aunque a los empleados todavía les encantaba especular sobre el romance del CEO con el director que había revolucionado la empresa. «Padre», Livia llamó de repente, «cuéntales sobre el proyecto internacional». Los ojos de los adolescentes se volvieron hacia Breno, curiosos. Él sonrió intercambiando una mirada cómplice con Isabel. «En realidad», empezó, «esta es una historia interesante. Comenzó con un joven asistente ejecutivo que tuvo el coraje de cuestionar números erróneos en una presentación. Mientras Breno contaba la historia del proyecto asiático, ahora ampliado para incluir asociaciones con empresas socialmente responsables. Isabel observaba los rostros atentos de los jóvenes. En cada uno de ellos vi un potencial diferente, una historia esperando ser escrita. «¿Y sabes lo que aprendí?», concluyó Breno mirándola a los ojos, «que a veces necesitamos perder el control para encontrar el rumbo correcto, que las mejores alianzas profesionales o personales comienzan cuando tenemos el coraje de ser vulnerables. Y el amor y los negocios pueden mezclarse», añadió Livia con una sonrisa traviesa, «siempre y cuando tengas un buen asistente que hackee el sistema. Cuando sea necesario».
Livia. Isabel y Breno exclamaron al unísono haciendo reír a todos. Más tarde, cuando los adolescentes se habían ido y la oficina comenzaba a vaciarse para el fin de semana, Isabel encontró un post-it en su escritorio. «¿Cena esta noche? Tengo una sorpresa para ti». Bess sonrió y guardó la nota en el cajón junto con otras. Una colección creciente de pequeños momentos que marcaron su viaje durante los últimos meses. De asistente a director, de desconfianza al amor, de supervivencia al propósito. El restaurante elegido por Breno era diferente de los lugares sofisticados que habitualmente frecuentaban. Era una trattoria pequeña y acogedora, con manteles a cuadros y velas en botellas de vino. Isabel lo reconoció inmediatamente. Era el lugar donde habían celebrado la aprobación del primer proyecto de viviendas. ¿Nostalgia?, preguntó mientras se sentaba. Algo así, sonrió misteriosamente. En realidad elegí este lugar porque fue aquí donde me di cuenta de algo importante. ¿Y qué pasó? Que sonrías diferente cuando estás realmente feliz. Tomó su mano por encima de la mesa. Como aquella noche cuando aprobaron el proyecto. Tus ojos brillan de una manera especial. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Después de meses juntos, Breno todavía tenía el poder de sorprenderla con observaciones como esa. «Tengo muchas razones para sonreír últimamente», respondió ella en voz baja. «Y espero poder darte uno más hoy». Hizo un gesto y el camarero trajo una carpeta. Intrigada, Isabel abrió el documento. Fue un acuerdo de asociación internacional, pero no con empresas asiáticas. Fue con una empresa constructora familiar en el interior de la capital. Esto es, comenzó, reconociendo el logo. «Tu antigua empresa constructora», añadió Breno. «Hablé con tu padre. La empresa sigue existiendo legalmente. Simplemente se volvió inactiva. Con la inversión adecuada y la experiencia que tienes ahora, ¿quieres reactivar la constructora?», Isabel preguntó emocionada. «Quiero hacer más que eso», continuó. «Quiero que sea nuestra socia principal en proyectos sociales». Su familia construyó esa empresa con valores sólidos, Isabel. Eso es precisamente lo que necesitamos para que estos proyectos sean un éxito. Se formaron lágrimas en sus ojos. Breno. «Espera, hay más». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Eso es personal». Dentro de la caja había una llave. «Compré la casa de al lado de la mía», explicó. «O mejor dicho, compré las dos casas de al lado. Una para tus padres, si quieren mudarse más cerca. Y otra, para nosotros», terminó con el corazón latiéndole con fuerza. «Si quiere», sonrió Breno. «Livia ya está decorando mentalmente las habitaciones». De hecho, dudó un momento, mencionó algo sobre querer tener hermanos. Isabel se rió secándose una lágrima. Ella no pierde el tiempo. En realidad, Breno se puso serio. Hay 2 niños en el proyecto social. Son hermanos. Pascal, de 14 años, y Miriam, de 12. Ellos están en el sistema de adopción, añadió Isabel. Conocía bien a los niños. Eran participantes activos en el programa de tutoría. Livia ha pasado mucho tiempo con ellos durante las últimas semanas, continuó. Y bueno, digamos que no es la única que se enamoró de ellos. Isabel sintió que su corazón se expandía. «¿Estás sugiriendo?» «Te lo propongo todo, Isabel». Breno le apretó las manos con fuerza. «La casa, la familia, el futuro. Propongo que convirtamos todas estas pequeñas victorias en algo permanente, algo que sea nuestro, incluyendo 2 niños maravillosos que necesitan un hogar». Ella sonrió entre lágrimas. «Sobre todo ellos», le devolvió la sonrisa. «¿Qué dices?» En ese momento, mirando al hombre que tenía frente a ella, Isabel vio todo el camino que habían recorrido. De la desconfianza inicial al amor profundo, de viejas heridas a la curación conjunta. Vio a Livia, que se había transformado de una adolescente rebelde a una joven fuerte y compasiva. Vio a sus padres renacer profesionalmente. Vio a Pascal y Miriam, 2 niños brillantes que merecían una oportunidad. «Sí», respondió ella, «simplemente para todo». La sonrisa de Breno iluminó todo su rostro. Él se puso de pie y la besó.
provocando que los demás clientes del restaurante aplaudieran. Pensé que nunca llegarían a esta parte, sonó una voz familiar. De detrás de un biombo salió Livia, seguida de Elena, Shamil, la madre de Darsu, Isabel, y para sorpresa de todos, Pascal y Miriam. Habían planeado esto. Isabel preguntó riendo y llorando al mismo tiempo. En realidad, sonrió Livia, abrazando a sus hermanos menores, planeamos una familia. El proceso de adaptación fue una montaña rusa de emociones. El traslado a la nueva casa coincidió con el periodo de acercamiento a Pascal y Miriam, transformando cada día en una aventura diferente. Las paredes, antes blancas e impersonales, rápidamente se llenaron de dibujos, fotos y pequeñas marcas de una familia en construcción. «No puedo creer que nunca hayas jugado videojuegos», exclamó Livia un sábado por la tarde, viendo a Breno intentar, sin éxito, manipular el control de la consola que habían traído los niños. «Yo era más de ajedrez», se defendió, mientras Pascal le mostraba pacientemente por tercera vez cómo hacer saltar al personaje. «El ajedrez es genial», comentó Miriam desde su rincón, donde estaba leyendo un libro de matemáticas avanzadas. «Pero hay que modernizarlo, papá». La palabra «padre» era todavía nueva, probada con cautela por los hermanos. Al igual que «madre», que a veces se le escapaba con naturalidad al dirigirse a Isabel, y otras veces era sustituido por un tímido «tía». «¿Quién quiere pizza?», preguntó Isabel, entrando a la habitación con los volantes de entrega. «¿Desde cuándo pides pizza?». Elena bromeó al llegar a la cena familiar que se había convertido en una tradición del sábado. «Pensé que lo habías hecho tú mismo después de esas lecciones con el señor Giuseppe». «Las clases continúan», rió Isabel, «pero hoy es un día de descanso». El señor Giuseppe, propietario de la pizzería donde todo comenzó, se había convertido en una especie de abuelo sustituto para los niños. Su establecimiento era un punto de encuentro frecuente para la familia, y se esforzaba por enseñarle a Isabel sus secretos culinarios. «Tenemos noticias», anunció Jamil cuando todos estuvieron reunidos en la sala. «La constructora, es decir, la Nueva Luna en Dahan Construções, acaba de firmar una alianza con 3 ONG de formación profesional. Vamos a ofrecer cursos técnicos», añadió emocionada la madre de Isabel, «capacitando a personas de las comunidades donde construimos, creando oportunidades reales de empleo». Breno sonrió orgulloso. La fusión de las empresas fue más que un acuerdo comercial. Fue la materialización de una visión compartida del ACE. Futuro. ¿Puede Pascal unirse?, Miriam preguntó de repente. «Es muy bueno en el dibujo técnico». Todos miraron con sorpresa al adolescente, quien se sonrojó profundamente. «Nunca me dijiste que te gustaba el dibujo técnico», comentó a Isabel en voz baja. «Es solo que...» dudó. En la última familia decían que era una pérdida de tiempo, que debería centrarme en algo más normal. El silencio que siguió fue pesado. Breno se levantó y se dirigió a su carpeta de trabajo. «¿Quieres ver los planos originales?» «De nuestro primer proyecto», se lo ofreció a Pascal. Todo lo dibujaba a mano antes de que existiera AutoCAD. Los ojos del niño brillaron. Pronto, los dos estaban encorvados sobre los planos, con Pascal haciendo preguntas sorprendentemente técnicas que dejaron a Breno impresionado. «Tiene un talento natural», le comentó Jamil en voz baja a Isabel, «justo como lo eras a su edad». Miriam, observando la escena, se acercó tímidamente a Elena. ¿Crees que algún día podría ser juez? ¿Como tú?» Elena sonrió, conmovida. «Claro que sí. De hecho, ¿qué tal si empezamos con unas lecciones básicas de derecho? Seguro que a Livia también le gustará». «Oye, no me incluyas en tus planes legales», protestó Livia riendo. «Ya he decidido que voy a hacer responsabilidad social, igual que Isabel». «¿Desde cuándo?», Breno preguntó, levantando la vista de sus proyectos. «Desde que vi cómo transformó esa sala llena de números en algo que realmente ayuda a la gente», respondió Livia simplemente.
Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Observó la habitación, ahora llena de vida y propósito. Breno y Pascal discutiendo arquitectura, Miriam y Elena planeando estudios, Livia soñando con su futuro, sus padres compartiendo su experiencia. Era más de lo que había soñado cuando entró por primera vez en ese edificio, desesperada por conseguir trabajo. «Oye», gritó Breno suavemente, notando su momento de reflexión. «¿Todo está bien?» «Más que bien», sonrió ella, enjugándose una discreta lágrima. «Solo pienso en cómo gira la vida». Hablando de giros y vueltas, sonrió misteriosamente. «Tengo una última sorpresa para hoy». Sonó el timbre y entró Clara llevando un maletín. «Perdón por interrumpir tu sábado», sonrió, «pero pensé que querrías ver esto ahora mismo». Dentro de la carpeta había una notificación oficial. Dahan Investments había sido elegido para liderar un proyecto, Internacional de Vivienda Social en asociación con la ONU. «Eso es», comenzó Isabel, pero fue interrumpida por Miriam. «¿Eso significa que ayudaremos a más familias?», la niña preguntó con los ojos brillantes. «Significa», confirmó Breno, «que vamos a ayudar a familias de todo el mundo». Y miró a Pascal. «Vamos a necesitar muchos dibujos técnicos». La sonrisa del niño iluminó toda la habitación. La noticia del proyecto internacional con la ONU exigió una reestructuración en la empresa. Isabel ahora divide su tiempo entre el Departamento de Responsabilidad Social y la coordinación del nuevo proyecto, mientras Breno se centra en ampliar la red de asociaciones globales. Mumbai ha confirmado su participación, informó Clara, durante una reunión matutina, y la oficina de Ciudad del Cabo está interesada en replicar el modelo. Genial. Tomó algunas notas Isabel. ¿Cómo va el proceso de adaptación del proyecto a las diferentes culturas? Miriam tiene algunas ideas interesantes sobre eso, sonrió Clara. Ha estado pasando las tardes en la biblioteca, estudiando arquitectura vernácula de diferentes países. Isabel miró hacia arriba sorprendida. ¿Miriam? ¿Nuestra Miriam? Al parecer, combinó las matemáticas avanzadas con la investigación cultural, explicó Clara. Creó un algoritmo para calcular la mejor adaptación de los proyectos, considerando el clima, la cultura y los materiales locales. El orgullo calentó el pecho de Isabel. En los últimos meses, Miriam había pasado de ser una niña tímida a una joven investigadora ávida de conocimiento. «Tenemos otra reunión en 10 minutos», continuó Clara. «Junto con el personal de la ONG de formación profesional, Pascal presentará el nuevo programa de mentoría de dibujo técnico. ¿Va a actuar?», Isabel preguntó, sorprendida nuevamente. «Fue idea suya», respondió Breno entrando en la habitación. «Dijo que quiere inspirar a otros jóvenes del sistema. Descubrir sus talentos». El corazón de Isabel se llenó de emoción. Pascal, que apenas hablaba cuando llegó, ahora tenía suficiente confianza para dirigir las presentaciones. La reunión fue un éxito. Pascal, con su mezcla única de timidez y pasión por el tema, cautivó a todos con su propuesta de utilizar la tecnología y el arte para enseñar dibujo técnico a jóvenes en situaciones vulnerables. ¿Dónde aprendiste a hacer presentaciones así?, uno de los directores de la ONG preguntó impresionado. «Con mi hermana Livia», respondió Pascal con orgullo. «Ella dijo que si quiero cambiar el mundo, necesito aprender a comunicar mis ideas». Después de la reunión, Isabel encontró a Breno en su oficina organizando algunos documentos. «Necesitamos hablar», dijo con tono serio, pero con un brillo en los ojos. «¿Pasó algo?» «Sí», sonrió. Llamó Elena. La adopción ha sido aprobada oficialmente. Isabel sintió que sus piernas se debilitaban. Después de meses de trámites, visitas sociales y anticipación, fue oficial. Pascal y Miriam eran legalmente sus hijos. «Hay más», continuó Breno. «Livia ha decidido vivir con nosotros definitivamente. Ayer habló con su madre». ¿Está segura?», Isabel preguntó emocionada. En sus palabras, «No se puede coordinar una revolución familiar desde otro continente», se rió.
Además, quiere estar cerca de sus hermanos. Isabel se permitió sentarse, abrumada por la emoción. Su familia, que había comenzado de manera tan improbable, ahora era oficial en todos los sentidos. «¿Cómo se lo vamos a decir?», ella preguntó. «¿Qué? ¿Tal una cena especial? ¿En el lugar donde empezó todo?». Esa noche, la pizzería del señor Giuseppe estaba decorada para una celebración. Toda la familia estaba reunida. Elena, Jamil, la madre de Isabel, incluso Clara había sido invitada. «Antes que nada», comenzó Breno poniéndose de pie, «tenemos un anuncio importante». Pascal y Miriam se miraron tensos. Livia, que ya conocía la noticia, apenas pudo contener la sonrisa. «A partir de hoy», continuó Breno con la voz quebrada, «oficialmente, legalmente, y lo más importante, en nuestros corazones, somos una familia». El silencio que siguió fue roto por el sonido del llanto de Miriam. Pascal, normalmente contenido, saltó de su silla para abrazar a Isabel y Breno. «Entonces, ¿podemos llamarlos mamá y papá? ¿Siempre?», Miriam preguntó entre sollozos. «Siempre», confirmó Isabel abrazando a su hija. «¿Y yo?», preguntó Livia fingiendo celos. «¿Recibiré el título oficial de hermana mayor?». «Con todas las responsabilidades que el puesto exige», bromeó Breno. «Familia», murmuró Pascal tanteando la palabra. «Nuestra familia». El señor Giuseppe, se ha entusiasmado, trajo una pizza especial, decorada con los nombres de todos. «Para celebrar el Dajan Luna», anunció con orgullo, «la familia que empezó con una pizza». Más tarde, en casa, mientras los niños dormían, Isabel encontró a Breno en el balcón contemplando la ciudad. «¿En qué estás pensando?», preguntó abrazándolo por detrás. «Qué impredecible es la vida», respondió él volviéndose hacia ella. «Lo tenía todo planeado, la empresa, el éxito, el poder, y entonces llegaste tú, desafiando todas mis certezas, demostrando que había mucho más». «¿Y ahora qué?». Ella sonrió. «¿Ahora?». Miró hacia el interior donde fotografías familiares decoraban las paredes. «Ahora tenemos un nuevo plan, uno mejor, uno que implica construir no solo edificios, sino futuros, para nuestra familia y para todos los demás a quienes podemos ayudar». El programa de televisión más visto del país había invitado a Isabel a una entrevista sobre el proyecto internacional de vivienda social. Por lo general evitaba la exposición en los medios y prefería dejar que su trabajo hablara por sí solo. Pero esta vez fue diferente. Los niños insistieron. «Tienes que contar nuestra historia, madre», argumentó Miriam durante el desayuno. «Hay tantos otros niños esperando una oportunidad, y hay muchas empresas que podrían hacer más», añadió Pascal, levantando la vista de su cuaderno de bocetos. «¿Cómo sabrán que es posible si nadie se lo demuestra?». Así que allí estaba ella, detrás del escenario del estudio, ajustándose nerviosamente la chaqueta mientras la maquilladora le daba los toques finales a su look. Breno, que inicialmente iba a participar en la entrevista, había insistido en que ese momento fuera solo suyo. «Usted es el corazón de esta historia», dijo antes de partir hacia una reunión importante. «Y nadie puede contarlo mejor». 30 segundos, alguien anunció. Isabel respiró profundamente, recordando el camino que la había llevado hasta allí, de una joven desesperada por conseguir trabajo a directora de un proyecto internacional, de la soledad a la familia que nunca imaginaste tener. «Aquí tenéis», anunció el presentador, «la mujer que está revolucionando el concepto de responsabilidad social corporativa, Isabel Luna Dajan». Las cámaras la enfocaron mientras caminaba por el escenario. En la primera fila del público, una sorpresa. Livia, Pascal y Miriam sonrieron alentadoramente. Junto a ellos, Clara sostenía un discreto cartel. «Mátalo, jefe». «Isabel», comenzó la presentadora tras las formalidades iniciales, «tu historia es fascinante. De asistente ejecutiva a directora de un proyecto internacional en colaboración con la ONU. ¿Cómo empezó todo?». «Con una entrevista de trabajo», sonrió recordando aquel día.
y con el coraje de cuestionar lo que parecía unquestionable. La conversación fluyó naturalmente, mientras Isabel compartía la trayectoria de Dahan Investments desde el proyecto Phoenix hasta su transformación en una empresa centrada en el impacto social. Pero lo más interesante, comentó el presentador, es cómo esta transformación profesional se reflejó en una historia personal igualmente inspiradora. En ese momento, aparecieron en la pantalla imágenes de la familia. Breno enseñando a Pascal a leer planos arquitectónicos, Miriam explicando su algoritmo en un congreso de jóvenes, Livia liderando un proyecto de mentoría. Su familia es un ejemplo vivo de lo que usted representa profesionalmente, señaló el presentador. ¿Cómo fue este proceso de construcción? Fue orgánico, respondió Isabel conmovida al ver las fotos. Todo empezó al darme cuenta de que la transformación social no se trata de números ni de proyectos, se trata de personas, de dar oportunidades, de creer que todos merecen la oportunidad de reconstruir sus historias. Y hablando de reconstrucción, sonrió el presentador, tenemos una sorpresa para ustedes. La pantalla cambió a una transmisión en vivo. Breno estuvo en una videoconferencia con representantes de la ONU en Nueva York. A su lado, Jamil, padre de Isabel, presentó el proyecto de expansión internacional de Luna in Dahan Construções. Acabamos de firmar, anunció Breno sonriendo a la cámara. El programa de vivienda social se implementará en 15 países durante los próximos 2 años. El público aplaudió con entusiasmo. Isabel sintió lágrimas en los ojos al ver a su padre, una vez en bancarrota, ahora brillando en una actuación internacional. Pero hay más, continuó el presentador. Tus hijos han preparado algo especial. Pascal, Miriam y Livia subieron al escenario. Miriam llevaba un ordenador portátil, Pascal sus dibujos y Livia un micrófono. Queremos presentar el proyecto Phoenix 2.0, anunció Livia, una plataforma digital que conecta a jóvenes en el sistema de acogida con programas de mentoría profesional. Utilizar la tecnología y el arte como herramientas de transformación, explicó Pascal, mostrando sus dibujos técnicos adaptados para una aplicación, y algoritmos de compatibilidad para una correspondencia perfecta entre mentores y aprendices, añadió Miriam, mostrando el sistema que había desarrollado. Isabel observó a sus hijos, maravillándose de su confianza. Y propósito, estos ya no eran los niños inseguros de hace meses, eran jóvenes decididos a marcar una diferencia. Es increíble cómo la tecnología y la humanidad pueden trabajar juntas, comentó el presentador, visiblemente emocionado. Eso es lo que digo siempre, sonrió Isabel abrazando a sus hijos. A veces es necesario perderlo todo para encontrar algo mejor. A veces, un simple trabajo puede ser el comienzo de una revolución. El público se puso de pie y aplaudió. En la pantalla, Breno y Jamil sonrieron orgullosos. Clara en la primera fila se secó discretamente las lágrimas. ¿Y cuál es la próxima revolución?, preguntó el presentador. Isabel miró a sus hijos, cada uno brillando con sus talentos únicos, luego a la pantalla donde Breno y su padre representaban la unión de 2 historias en una. La próxima revolución, respondió, es seguir, creyendo que cada persona tiene el poder de reescribir su historia, y que juntos, como familia, como empresa, como sociedad, podemos crear los capítulos más hermosos. La repercusión de la entrevista fue inmediata y abrumadora. A la mañana siguiente, Dahan Investments se vio inundado de llamadas, correos electrónicos y mensajes en las redes sociales. Las empresas querían replicar el modelo de responsabilidad social. Las familias querían participar en proyectos de vivienda y los jóvenes en el sistema de adopción rogaban por participar del proyecto Phoenix 2.0. Creo que hemos roto Internet, bromeó Livia mientras desayunaba, mientras revisaba las páginas de su teléfono móvil. El vídeo de la entrevista ya tiene 5 millones de visitas y más de 300 solicitudes para el programa de mentoría, añadió Pascal mientras revisaba el sistema que habían creado. Miriam, concentrada en su portátil, miró hacia arriba con una sonrisa.
El algoritmo está sobrecargado con tantas coincidencias por hacer. Breno, que acababa de regresar de Nueva York, observó la escena con satisfacción. «Has creado algo extraordinario», comentó mientras se servía café. «Pero estás preparado para esa responsabilidad». «En realidad», intervino Isabel, entrando en la cocina, «tenemos una sorpresa al respecto». Hizo una seña y Clara entró llevando un maletín. «Directores Junior», anunció Clara formalmente, pero con una sonrisa. «Bienvenidos oficialmente a Dahan Investments». «¿Qué quieres decir?». Los tres adolescentes preguntaron al unísono. «La junta directiva aprobó la creación de una división juvenil de la empresa», explicó Breno. «Tendrás autonomía para desarrollar el proyecto Fénix 2.0, con todo el apoyo necesario». «Pero», añadió Isabel, «con algunas condiciones». «Lo primero, los estudios siguen siendo una prioridad», afirmó Breno. «Segundo, cada uno tendrá un mentor específico», continuó Isabel. «Livia trabajará conmigo en el área social, Pascal con su abuelo en arquitectura y Miriam con el equipo de tecnología». «Y tercero», añadió Clara, «debes mantener tus promedios de calificaciones, órdenes de la abuela Elena». Los tres se miraron procesando la información. Fue Miriam quien habló primero. «¿Eso significa que puedo utilizar el laboratorio de tecnología de la empresa?» «Con supervisión», sonrió Breno. «¿Y puedo participar en las reuniones del proyecto?», Pascal preguntó ansiosamente. «Tu abuelo ya te ha reservado un portapapeles», confirmó Isabel. «¿Y yo?», preguntó Livia. «Puedo implementar esa idea de intercambio social de la que hablamos. Por eso te necesitamos a tiempo completo después de la universidad», respondió Breno. «El proyecto internacional depende de esta iniciativa». El desayuno se convirtió en una animada reunión, familiar y de negocios, en la que surgieron ideas y planes de todos lados. Clara anotó todo metódicamente en su tableta, recordándose de vez en cuando que los niños necesitan ir a la escuela. «Ya no somos niños», protestó Livia, pero su sonrisa delataba el orgullo de ser tomada en serio. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y todos ocupados en sus asuntos, Isabel encontró a Breno en su oficina en casa, revisando algunos documentos. «Han crecido mucho», comentó sentándose a su lado. «Todos crecemos», respondió tomándole la mano. «No solo has transformado la empresa, sino a todos nosotros». «Nos transformamos juntos», corrigió, «y todavía tenemos un largo camino por recorrer». Como para confirmar sus palabras, su celular vibró con un mensaje de Elena. «Reunión familiar el domingo. Tengo noticias sobre la ampliación del programa legal para jóvenes». «¿Más proyectos?», Breno preguntó al ver el mensaje. «Más sueños hechos realidad», sonrió Isabel. «Más historias que se reescriben». Esa noche, mientras la familia se reunía para cenar, ahora una tradición sagrada, Isabel observó cada rostro alrededor de la mesa. Breno, ya no el distante director ejecutivo, sino un padre presente y amoroso. Livia, transformada de una adolescente rebelde a una joven líder. Pascal, descubriendo su voz a través del arte y la arquitectura. Miriam, uniendo tecnología y humanidad de formas sorprendentes. «¿Sabes qué es gracioso?», comentó, haciendo que todos miraran en su dirección. «Al principio solo quería un trabajo para sobrevivir. Y acabó ganando una revolución», añadió Livia. «No», corrigió Isabel con el corazón rebosante de amor. «Terminé consiguiendo todo lo que ni siquiera sabía que necesitaba». Breno apretó su mano debajo de la mesa mientras sus hijos comenzaron a discutir con entusiasmo los próximos pasos del proyecto. El sonido de sus voces, mezclado con risas y sueños compartidos, era la música más hermosa que jamás había escuchado. Era el sonido de una historia que seguía escribiéndose, ya no con miedo ni desesperación, sino con amor, propósito y la certeza de que los mejores capítulos estaban por venir. Había pasado un año desde la entrevista televisiva. El proyecto Fénix 2.0 era ya una referencia internacional en programas de inclusión social y Dahan Investments se preparaba para un momento histórico, la inauguración del primer complejo de viviendas completamente diseñado
por la nueva generación. ¿Estás seguro de que no quieres repasar el proyecto una vez más? Pascal preguntó nervioso, ajustándose la corbata por 10ª vez esa mañana. Hijo, dijo Jamil sonriendo, poniendo la mano sobre el hombro de su nieto. Has revisado cada detalle al menos 50 veces. Es perfecto. El complejo era realmente impresionante. Combinando la experiencia tradicional de Luna en Dahan Construções con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Miriam, cada unidad no era solo una residencia, sino un hogar diseñado para transformar vidas. Todos los sensores de energía funcionan, informó Miriam mientras revisaba su tableta. El sistema de automatización ayudará a las familias a ahorrar hasta un 40% en facturas básicas. Livia, quien coordinó el evento inaugural, dio las instrucciones finales a su equipo. Bajo su liderazgo, lo que se suponía que sería una ceremonia sencilla se había convertido en una celebración comunitaria. Las familias empiezan a llegar en 1 hora, informó, acercándose al grupo. ¿Y adivinen qué? El señor Giuseppe trae pizza para todos. Algunas cosas nunca cambian, comentó Breno al llegar con Isabel. Se detuvo un momento, observando el complejo que se erguía imponente contra el cielo de la capital. En las paredes, un colorido mural contaba la historia de la comunidad, una idea de Pascal, quien transformó el proyecto en una galería de arte al aire libre. «Lo hicimos, ¿no?», susurró Isabel, entrelazando sus dedos con los de él. «Lo hiciste», corrigió. «Todo empezó contigo. En realidad», interrumpió una voz familiar, comenzó con una familia rota que necesitaba reconectarse. Elena se acercó acompañada de un grupo de jóvenes, los primeros graduados del programa de Derecho que ella había desarrollado. Y ahora, continuó, estamos todos aquí construyendo no solo edificios, sino futuros. El sonido del autobús llegando llamó la atención de todos. Las primeras familias que habitarían el complejo comenzaron a desembarcar. Entre ellos, muchos que lo habían perdido todo, al igual que la familia de Isabel años atrás. «Bienvenidos a vuestro nuevo hogar», anunció Livia por el micrófono, dando inicio a la ceremonia. Una señora mayor, una de las primeras en bajar del autobús, se acercó a Isabel con lágrimas en los ojos. «Eres esa chica de la tele, ¿verdad? ¿La que también lo perdió todo una vez?» Isabel asintió emocionada. «Mi nieta no para de hablar de tu historia», continuó la señora. «Ahora quiere ser arquitecta, como el señor Pascal». Como si hubiera oído su nombre, Pascal se acercó, tímidamente. «Puedo mostrarte los planos del diseño», le ofreció a la muchacha que acompañaba a la señora. «Y tal vez, quizás te gustaría unirte a nuestro programa de mentoría». La sonrisa de la niña iluminó todo su rostro. En otro rincón, Miriam explicaba a un grupo de adolescentes cómo funcionaba el sistema de automatización, con los ojos brillantes al ver su genuino interés en la tecnología. «Tú también puedes aprender esto», aseguró. «Solo hay que quererlo». Breno observó todo con el corazón lleno. Su imperio financiero se había transformado en algo mucho más grande. Un legado de transformación social que continuaría a través de sus hijos. Clara, siempre eficiente, coordinó la distribución de tablets a cada familia. La innovación de Miriam para ayudarles a gestionar sus nuevos hogares inteligentes. «Cada apartamento tiene un código QR», explicó. «Al escanear encontrará tutoriales personalizados y consejos para ahorrar dinero». El señor Giuseppe llegó con sus pizzas, convirtiendo la inauguración formal en una verdadera fiesta comunitaria. Pronto, el espacio común del complejo SETI llenó de risas, música y el irresistible olor de la pasta fresca. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó Livia, acompañándose con sus padres con una porción de pizza. «Cada persona aquí tiene una historia diferente, pero todas conectan de alguna manera, como los nuestros», añadió Miriam abrazando a Isabel. «Como el nuestro», asintió Pascal, aflojándose finalmente la corbata. Isabel miró a su familia, no solo a Breno y a los niños, sino a todos los que estaban allí. Elena, que había convertido su dolor en propósito. Jamil y su madre, quienes encontraron una nueva misión:
Clara, que era mucho más que una asistente. El señor Giuseppe se había convertido en parte esencial de sus vidas. Solía pensar que el éxito era tener un buen trabajo y estabilidad, reflexiona. Pero ahora sé lo que es el éxito. Es construir puentes entre historias, es transformar el dolor en posibilidad, es crear espacios donde la gente pueda empezar de nuevo. Breno la abrazó por detrás, ambos observando la escena frente a ellos. Familias explorando sus nuevos hogares, niños corriendo por los espacios comunes, jóvenes soñando con futuros posibles. Y pensar que todo empezó con una entrevista de trabajo, murmuró en su oído. No, corrigió ella girándose para mirarlo. Empezó con amor. Ese amor que reconstruye, que transforma, que cree, y ese, sonrió mirando a sus hijos que ahora lideraban sus propias revoluciones, es el amor que nunca termina. Simplemente se multiplica. 5 años después, el auditorio de Dahan Investments estuvo repleto para la ceremonia de graduación de la primera clase del Instituto Fénix, el proyecto que comenzó como un sueño de 3 adolescentes, y ahora es una realidad que transformó vidas en todo el país. Livia, elegante con su traje, subió al escenario para dar el discurso inaugural. A los 21 años, ya era directora de proyectos sociales, habiendo revolucionado la forma en que las empresas implementaban sus políticas de responsabilidad social. Cuando éramos niños, comenzó con voz clara y segura, aprendimos que la familia no se trata solo de lazos de sangre, se trata de decisiones, de amor, de fe. Hoy cada uno de ustedes es prueba de ello. En la primera fila, Pascal, ahora un arquitecto premiado a los 19 años, sonreía de orgullo. Su primer proyecto en solitario, un centro cultural, sostenible, había obtenido reconocimiento internacional. A su lado, Miriam, una joven prodigio de la tecnología de 17 años, realizaba los últimos ajustes a su nuevo algoritmo de inteligencia artificial centrado en la inclusión social. Breno e Isabel miraban a sus hijos con el corazón rebosante. Lo que comenzó como una historia de redención corporativa se había convertido en un movimiento que inspiró a generaciones. Cada persona en esta sala, continuó Livia, tiene una historia de nuevos comienzos. Ya seas un joven en el sistema de acogida que encontró su camino a través de nuestros programas, un profesional que decidió dedicar su tiempo como mentor o una familia que encontró un nuevo hogar en nuestros proyectos de vivienda, formas, parte de algo más grande. Elena, ahora retirada de la judicatura y dedicada por completo al programa jurídico del instituto, se secó discretamente una lágrima. A su lado, la madre de Jamil e Isabel coordinó la expansión internacional de Luna Dahan Construções, llevando el modelo de construcción social a otros países. Pero hoy, dijo Livia con una pausa significativa, quiero contarles una historia especial. La historia de una joven que llegó a esta empresa hace 6 años, desesperada por encontrar trabajo. Isabel sintió que Breno le apretaba la mano, mientras los recuerdos de aquel primer día inundaban su mente. Mi madre, Isabel Luna Dahan, no lo sabía ese día, pero estaba a punto de iniciar una revolución, no solo en su vida ni en nuestra empresa, sino en la vida de miles de personas. En la pantalla detrás de Livia comenzaron a aparecer imágenes, los primeros proyectos habitacionales, las familias beneficiadas, los jóvenes transformados por el proyecto Fénix 2.0, las comunidades renovadas. Hoy el Instituto Fénix no es solo una escuela de formación profesional, es un lugar donde los sueños se hacen realidad, donde las historias se reescriben, donde las familias se fortalecen. Y todo esto gracias a una persona que tuvo el coraje de desafiar el statu quo, de creer que las empresas pueden ser más que ganancias, que las familias pueden ser más que convenciones. Pascal y Miriam subieron al escenario, uniéndose a su hermana. Clara, ahora CEO de la división de tecnología de la compañía, sonrió orgullosa desde su posición entre el público. En nombre de la familia Dahan Luna, dijeron los tres al unísono, damos la bienvenida a la nueva generación de creadores de cambios sociales. Uno a uno, los graduados subieron al escenario.
jóvenes arquitectos, ingenieros, programadores, trabajadores sociales, todos unidos por el mismo propósito de cambio. El señor Giuseppe, ahora propietario de una cadena de restaurantes escolares que emplea a jóvenes vulnerables, sirvió su famosa pizza en un cóctel especial después de la ceremonia. ¿Sabes qué es lo más increíble? Breno comentó observando la celebración. Cada persona aquí tiene un poco de ti. De nosotras, corrigió Isabel. Cada persona aquí tiene un poco de nuestra historia. En ese momento, al ver a sus hijos liderando una nueva generación de creadores de cambios sociales, Isabel comprendió plenamente el significado del éxito. No se trataba de poder, dinero o estatus. Se trataba del impacto que dejamos, las vidas que tocamos, las historias que ayudamos a reescribir. «Hola, mamá». Miriam llamó emocionada. «Vengan a verlo. El algoritmo ha identificado a otras 3.000 familias que podrían beneficiarse del próximo proyecto, y ya tengo el diseño perfecto para ellos», añadió Pascal con los ojos brillantes. «Con un programa de formación profesional integrado», añadió Livia. Isabel miró a Breno, que sonreía con esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara después de todos estos años. «¿Listo para otra revolución?», él preguntó. «Siempre», respondió ella besándolo suavemente. «Porque ahora sé que las mejores historias son las que nunca terminan, simplemente inspiran nuevos capítulos». Y así, en el corazón de la capital, una historia que comenzó con una simple búsqueda de trabajo continuó multiplicándose, demostrando que el amor, cuando se combina con un propósito, tiene el poder de transformar no solo una vida, sino generaciones enteras.